Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, y lo vamos a hacer en el libro de Salmos. Lo vamos a hacer en el libro de Salmos, capítulo número 55. Vamos a leer esta tarde. ¿Están contentos, hermanos, de estar acá en la casa del Señor, ¿verdad? ¿O los trajeron con una llave de tornillo, judo? No tiene que estar cuerpo, alma y espíritu aquí. Amén. Capítulo número 55, vamos a leer en el versículo número 22, vamos a leer esta tarde. Dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Tenemos la idea de que cuando aceptamos al Señor, o no nos lo explican, o no lo entendemos, o ignoramos esto conscientemente o inconscientemente. Muchas veces nosotros asumimos que cuando aceptamos al Señor, ese momento en que nos entregamos al Señor y el Señor perdona nuestros pecados, probablemente lo hacemos públicamente. La mayoría de ocasiones se hace públicamente, o muchas veces lo hemos hecho en algún hogar de restauración, o lo hemos hecho en algún lugar, lo hicimos. Fue ese antes y ese después en donde nos entregamos al Señor. Entonces, habitualmente nosotros creemos que cuando nos entregamos al Señor, estamos entregándole nuestras cargas al Señor. Y es importante aclarar que cuando nosotros nos entregamos al Señor, ese acto solemne en que nos entregamos a Él, lo que estamos haciendo es reconociendo nuestra calidad de pecadores, y que es a través de la sangre de Cristo que nosotros podemos tener acceso al Padre, la cual esta comunicación fue cortada por el pecado de Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros levantamos la mano, aceptamos al Señor, lo que estamos haciendo es reconociendo nuestra calidad de pecadores. Pero muchas veces nosotros hacemos una mezcla y pensamos que en ese momento nosotros también estamos entregando nuestras cargas al Señor. Y eso es un error, porque son dos cosas totalmente distintas. Una persona puede ser muy creyente, puede haber aceptado al Señor hace mucho tiempo, pero eso no significa que le ha entregado sus cargas al Señor. Entonces, eso es muy importante aclararlo. Es acá en donde dentro del cuerpo del Señor y dentro de la iglesia del Señor encontramos
creyentes agobiados, cargados, atribulados, desesperados, producto de esta situación. Entonces, cuando entendemos esta condición del ser humano en la cual nos encontramos, a pesar de que yo le haya aceptado al Señor, porque muchas veces ya en la práctica uno se confunde, hermanos, uno se confunde. Uno muchas veces, yo he notado que muchos hermanos pasan a reconciliarse 5 veces, 10 veces, muchas veces. Y muchas veces no es que están en pecados, no es que están practicando algún pecado deliberadamente, sino que muchas ocasiones es producto de esto que les menciono. Entonces nosotros creemos que el aceptar de nuevo al Señor va a llevarnos a nosotros a una condición de alivio. Entonces lo que nosotros públicamente hacemos es aceptar al Señor, reconocer esa calidad. Ahora, dentro de la palabra del Señor está otra condición. Y por eso le puedo decir, usted puede ser un creyente de 20 años, de 30 años, pero eso no significa que le haya entregado las cargas al Señor. Aclarado este punto, entonces ya en la Biblia establece que el creyente, debo hacer otra diferenciación, otra diferencia. Porque muchas veces nosotros esta carga que menciona acá en este versículo, la asociamos al yugo del Señor. Entonces muchas veces nos justificamos y decimos, yo estoy llevando la carga del Señor. Esa es otra condición. No hay que mezclarla con esta. Por ejemplo, para que podamos dilucidar qué es el yugo del Señor o la carga del Señor. Por ejemplo, el hecho de que usted esté llevando una presión probablemente emocional, una presión física, una presión económica, que el origen de esa presión y de esa carga sea específicamente el llamado del Señor hacia su vida, o sea, producto de la condición en que usted está de haber aceptado al Señor. Por ejemplo, que usted esté pasando un sufrimiento con su esposo, con su esposa, con sus hijos, por el hecho de que ellos le están ejerciendo una presión a usted, que usted no se congregue. Entonces esa es una carga, que el origen es el evangelio. Otra carga producto del evangelio podría ser también cuando usted tiene un jefe y este jefe es un jefe inconverso, y para poder estar bien con él, él ejerce una presión sobre las personas que están sobre él, y entonces le dice, como yo les comentaba en una ocasión, que un jefe mío se dio cuenta que yo era cristiano, y entonces y él ejercía una presión muy particular en ese escenario, y ejercía una presión de influencia muy fuerte. Y entonces me recuerdo que en una reunión mandó a traer unas botellas de vino y de whisky, y entonces estábamos todo el conjunto de abogados ahí.
Y entonces dijo, me he dado cuenta, se paró en la reunión y me dijo, me he dado cuenta que tú no tomás, me dijo. Pero ahora, me dijo, vas a tomarme. Y entonces destapó la botella y empezó copa por copa, uno por uno, y todos tenían que írsela tomando. Y entonces en ese momento yo estaba sentado. Yo nunca he probado una gota de alcohol, nunca, ni de cerveza, ni de alcohol, ni de nada, nunca. No porque soy cristiano, no quiero mezclar eso, sino porque es algo que lo odio y lo detesto por todo el daño que ha causado en la sociedad. Entonces fue uno por uno y todos iban tomando. Entonces aquellos que decían ser cristianos, ahí yo los vi derrumbarse una y otra, y iban quedando bien. La situación es que yo me quedé enchoqueado y yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Dije yo. Es complicado, dije yo, esto. Bueno, dije yo. Entonces empecé a orar mentalmente y le digo, Señor, primeramente es algo que en 30, 40 años nunca lo he hecho, entonces no voy a ceder por esta persona. Entonces no sé qué vas a hacer. Entonces cuando llegó donde mí, hizo lo que hizo con los 20, echó la botella, el vino, y me lo puso así, vas a tomarme. Yo solo me le quedé viendo y me le quedé viendo como, a mí no, licenciado, y agaché la cabeza. Y entonces se quedó con la botella, con la copa en la mano, y se me quedó viendo como, y pasó al otro. Ese tipo de cosas, como le digo, ese tipo de cosas puede ejercer, esa es una carga. Es una carga, es una presión que se ejerce específicamente por el Evangelio del Señor, por nuestras creencias. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. El esposo, la esposa y sucesivamente. Entonces, ¿qué le quiero comentar? Pero acá en este versículo no nos estamos refiriendo a ese tipo de carga. No nos estamos refiriendo a la carga del Señor. Si usted es analítico, dice acá en este versículo capítulo número 55, 22, echa sobre Jehová, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Tu carga. Oiga bien, por eso le estoy diciendo, está la carga del Señor, que es un ejemplo que le estaba mencionando. Pueden haber muchos otros que usted también los ha implementado, pero acá se está refiriendo específicamente a tu carga, a la nuestra. ¿Me doy a entender? Entonces acá se está refiriendo específicamente no a la carga del Señor. Porque muchas veces nosotros podemos confundir las cosas. Y entonces muchas veces dice alguien, me están embargando la casa. Pues sí, pero ese dinero no lo ocupó para darlo de ofrenda en la obra del Señor. Ese dinero usted se lo gastó en sus cosas. O sea, pero eso no significa nada. O sea, eso no es carga del Señor. Entonces dice la gente, me están quitando la casa, me estoy embargando, estoy sufriendo por la obra, dice la gente. No se confunda ni se engañe usted mismo. Usted no está sufriendo ni por la obra ni por nada, está sufriendo por sus malas decisiones. Entonces, cuando uno va dilucidando eso, entonces dice, por ejemplo, dice alguien, por decirle algo, el pobre Satanás sufre, le cae un montón de muertos. Entonces dice alguien, estoy sufriendo por esta enfermedad. Por ejemplo, hay enfermedades, hermanos, que, por ejemplo, a alguien le aparece un lupus, por decirle algo. A alguien le aparece algo, por ejemplo, algo que no estaba planificado dentro de
del orden normal. Pero hay enfermedades que no son producto del diablo. Yo le he mencionado muchas veces, no son productos de Satanás ni de nadie, sino que son productos de nuestros desórdenes, literalmente. Entonces tampoco este tipo de situaciones podemos asociarlas a las cargas del Señor. Por ejemplo, yo les he ejemplificado, alguien tiene diabetes, a alguien le diagnostican diabetes. La ciencia determina que hay dos tipos de diabetes. La una, que es la que, aunque usted sea delgado, aunque usted nunca haya probado azúcar, aunque usted nunca haya hecho nada, entonces a usted le va a dar porque es hereditaria. Es hereditaria, para que usted lo entienda. Es hereditaria. Cuando en el ADN de sus padres, por darles un ejemplo, me dijo un doctor a mí, es increíble, me dice, cómo con 200 libras más de peso no tenés diabetes. Me dijo, es increíble, me dice. Entonces, esto me dice, no se debe más que al ADN de tus padres, porque el ADN de tus padres fue tan bueno, pero si ellos en el ADN me hubieran transmitido un ADN de alguien de la familia de diabetes, entonces me hubiera dado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces, hay una que es hereditaria, pero hay otra que es la 2, y esa 2 nosotros la adquirimos producto de nuestros desórdenes, Entonces, es bien injusto decir y echarle la culpa al diablo y echarle la culpa a Satanás de X situación producto de esta enfermedad, porque ni ha sido Satanás el que me ha metido los pedazos de pizza, ni ha sido el diablo el que me vino a meter toda esa comida chatarra. Sería injusto decirle a Satanás, vos sos el culpable que me metiste las gaseosas. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Sería injusto. O sea, hay que ser correcto. O sea, no podemos echarle la culpa a alguien que no la tiene. Entonces, ¿quién tiene la culpa? La culpa la tiene uno. Cada vez que usted se toma una Coca-Cola son como 4 cucharadas de azúcar. Valga el comercial. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces, alguien dice, yo estoy sufriendo por esto. Y, ay, Señor, estoy llevando tus cargas, dice alguien. No se engañe, eso no tiene nada que ver. Vamos a darle otro aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces, esas no son cargas del Señor. Entonces dice acá el versículo número 22, echa sobre Jehová tu carga. Ahora definamos. Por ejemplo, ¿cómo se originan las cargas? Las cargas se originan, por ejemplo, se contrata un contenedor. Usted busca un contenedor. Usted ve que vienen muchas mercancías de afuera. Entonces, se contrata un contenedor. Entonces, a ese contenedor se le meten diferentes tipos de mercadería. Los contenedores los venden por pallets, le llaman. Un pallet, otro pallet, otro pallet. Entonces, y el conjunto de toda esa mercadería, a eso se le llama carga. Lo voy a volver a repetir para que lo entendamos. ¿Cómo se origina una carga? Primeramente, el empresario contrata un contenedor, el contenedor está vacío. Entonces se le mete mercancía, se le mete productos y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando. De diferentes productos, pueden ser llantas, pueden ser repuestos, pueden ser cualquier cosa, ropa, lo que sea.
y se va llenando de diferentes productos. A ese conjunto de cosas se le llama carga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Esa carga que está distribuida en ese contenedor, entonces ejerce una presión. Y esa presión que ejerce se le llama peso. O sea, usted deposita repuestos, entonces depende lo que lleva adentro, si lleva hierro, si lleva aluminio, esto. Entonces eso ejerce una presión y a eso se le llama peso. Entonces, la carga, y dependiendo del material que tenga, entonces eso hace que ejerza una presión y la presión resulta en un peso. Ahora, cuando dice acá, echa sobre Jehová tu carga, entonces el contenedor no es un pedazo de lata. El contenedor es usted y yo, para que lo entendamos. El pedazo de contenedor es usted y yo, es su cuerpo. Entonces su cuerpo es el contenedor. Estoy haciendo el símil para que lo entendamos. Entonces cada persona es un contenedor. Y entonces este contenedor se llena de mercancías, se llena de cargas, se llena de productos. Entonces estos productos, esta persona que es el contenedor, entonces va llenándose de cargas, mercancías. Entonces todas estas mercancías, ¿qué son? Son lo que nosotros le llamamos problemas. Son lo que nosotros le llamamos dificultades. Entonces la pregunta esta tarde sería: ¿cuáles son esas cargas en nuestra vida? ¿Cuáles son? Por eso es que no las espiritualice. Por eso inicié aclarando de qué estamos hablando. No estamos hablando de las cargas del Señor, del yugo del Señor. Esa es otra cosa. Entonces acá está hablando de tus cargas. ¿Cuáles son tus cargas? ¿Cuáles son mis cargas? Una de esas cargas podría ser nuestras enfermedades, originadas por nuestros desórdenes. Entonces, esa carga, esa enfermedad que ya no la diagnosticaron, entonces esa es una carga. Esa es una mercancía que ya está dentro del contenedor, que está haciendo presión sobre nuestra vida. Y la presión que está haciendo sobre nuestra vida es fuerte, porque cada vez que vamos al médico nos saca 30 pesos. Cada vez que vamos al médico nos receta un examen caro, y eso hace presión sobre nosotros y sobre nuestro bolsillo. Miren, hace 15 días me fui a hacer el examen, le llaman el examen, ¿cómo se llama este examen? De la sangre, pero es el otro, es un examen para, el examen de la insulina le llaman. Entonces el examen de la insulina no es un examen de sangre, es igual, pero hermano, nunca me lo había hecho. Porque se dice que cuando usted no puede rebajar es porque la insulina la tiene alta. Entonces, si usted la tiene más de 8, es difícil rebajar. Entonces me había costado en estos días rebajar un par de libras, y entonces me la fui a hacer. Nunca me lo había hecho en 40 años, 38 años, 37 años, nunca me había hecho eso. Y fui a un laboratorio, y entonces para ver cómo estaba, y entonces me costó $35, hermano. O sea, es caro, carísimo. Eso es una presión. Y entonces me puse a pensar,
y solo un papel, y eso no significa nada. Y me dice mi hermano, no, si hacerte todos los exámenes no te deja de valer unos $250, hacerte todos los exámenes. O sea, y entonces eso ejerce presión sobre uno, sobre la bolsa, sobre todo, y esa es una carga. Entonces, esa enfermedad, esa situación, y imagínense, el que tiene insuficiencia renal cada semana, 125, 2 veces por semana, esto, lo otro, acá, es una gran presión que está ejerciendo esa carga, y está ejerciendo un peso sobre la vida de la persona. Y eso se nos nota en los ojos, se nos nota en los poros, se los nota en nuestro caminar, se nos nota en la forma en que nos movemos, en la forma que hablamos, porque esa carga está haciendo presión sobre nuestra vida. El problema es que muchas veces nosotros ya nos acostumbramos y entonces todo lo resolvemos con que ya aceptamos al Señor. Todo lo resolvemos como que ya, si yo ya pasé, ya me reconcilié con el Señor, si esto y lo otro. Sí, pero esa es otra cosa. Eso significa que el día que nosotros nos muramos vamos a estar en la presencia del Señor. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando que en vida, dice el Señor, que tus cargas, no las cargas de Él. No estamos hablando de las cargas de Él, sino que las cargas que ejercen presión sobre nuestras vidas, dice el Salmo 55:20, que hay que depositarlas en Él. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque nos resistimos, nuestro yo se resiste a dejarnos ayudar. Nosotros no resistimos a dejarnos ayudar. Nos resistimos. Uno se resiste, uno siempre cree que puede. Uno siempre cree, el orgullo de uno lo hace decir yo todavía puedo. Por eso le estoy diciendo que el Señor es enfático en esto. O sea, cuando una persona echa sobre Dios sus cargas, es porque la persona está rendida, pues. El pastor Adonías tiene una frase muy buena que la usamos cuando jugamos basquetbol. Y entonces cuando estamos jugando basquetbol, entonces muchas veces viene alguien y tira una canasta de 3, ¡pum!, en el último segundo. Y entonces él grita y usa, ¡rendite! Grita así esa palabra, ¡ríndanse! Entonces es bien impactante que en el último segundo a usted le caiga una canasta de 3 puntos y con esa perdió o ganó. Y entonces él grita, ¡rendite! Y entonces, usando la lógica, eso es lo que significa. Nosotros no estamos dispuestos a rendirnos. Y si no, vea, ya le detectaron diabetes y sigue metiéndose gaseosa. Ya le detectaron la enfermedad y sigue como que nada pasa, creyendo que usted puede siempre. Le están quitando la casa y lo que usted está pensando es irse para Estados Unidos, creyendo que todavía puede. Y eso no significa que usted puede. Dice el Señor acá que hay que rendirse para que lo entendamos. Solo una persona que dice yo ya no puedo con esta enfermedad, la única es que deposite esto en las manos del Señor para que el Señor me ayude. Entonces en ese momento el Señor te ayuda. Lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo que llegar a esa condición. Y dice que en esa condición, dice que entró en sí. Mire, usted no le puede. Uno en esto llega a una conclusión. Usted no puede andar ayudando a personas que no se han rendido. Usted quiere ayudarle a alguien que no se ha rendido, le va a caer mal.
¿Le va a caer mal? ¿Va a hablar de usted? ¿Por qué amamos nosotros al Señor? ¿Por qué el creyente ama al Señor? ¿Por qué uno ama al Señor? ¿Por qué usted ama al Señor? Porque el requisito para entrar al Evangelio es rendirse. Al Evangelio no puede entrar alguien sin rendirse. No se puede. No puede entrar alguien al Evangelio sin rendirse. La gente puede hacer la pantalla de levantar la mano, de pasar esto y lo otro, pero a los días está igual. Para entrar al Evangelio se necesita rendirse. ¿Y qué significa eso? Señor, aquí estoy. Y que te pregunten a vos, ¿vos podés? No, yo no puedo. ¿Podés salir de esta enfermedad? No puedo. Mira, pero si te tomas esta pastilla vas a poder. No puedo, te estoy diciendo. Mira, y crees que si haces esto, no puedo, no puedo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? La única aquí es que deposite mis cargas en el Señor. Y entonces cuando Dios ve esa actitud, que el creyente está rendido, entonces a él se le manifiesta su bondad y su misericordia para ayudarnos. Usted ve el caso del hijo pródigo. ¿Usted cree que el papá lo hubiera recibido si el hijo hubiera venido de regreso sin rendirse? No lo hubiera recibido, porque para recibirlo era necesario que se rindiera. Entonces él, imagínense, en su casa tenía tanta bendición, tenía todo. Por eso es que cuando un hijo quiere irse de la casa, y eso se lo aprendí a mis padres, cuando un hijo se quiere ir de la casa, que se vaya, no lo ande deteniendo. La madre, que mire, porque los hijos muchas veces amenazan y dicen, me voy de la casa, ya no quiero estar con este viejo. Que se vaya, mano, que se vaya. Lejos, para Estados Unidos, cerca, donde quieras. Y que vaya a alquilar, que vaya a ver qué significa alquilar, que vaya a ver qué significa comprar una refrigeradora, que vaya a ver qué significa comprar una cama, que vaya a ver qué significa pagar la luz, que vaya a ver qué significa pagar impuestos. Y ahí se va a dar cuenta de que nadie lo tenía preso en la casa, sino que era la bondad de Dios y la misericordia de Dios para su vida. Y entonces cuando ese hijo vuelve a llamar, se da cuenta que la madre nunca quiso el mal para él, sino que todo era por el bien de la persona. Pero hay mucha gente que ahí está, mucha gente sobando. Hay que rendirse para darse cuenta de lo bien que estamos, hermano. Hay que rendirse para darse cuenta del gran aliado que nosotros tenemos. Hay que darse cuenta y hay que rendirse para saber que con usted no está el Cristo de Esquipulas. Hay que rendirse para saber que con uno está el mejor amigo del hombre, que se llama Jesucristo. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. ¿Cuáles son esas cargas que están generando presión en tu vida? Una deuda, un problema de salud, un problema con esa esposa, un problema con ese esposo. Hay que rendirse. Y dice aquí el versículo: echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Y ya aclaramos que no es la carga del Señor, no es el yugo del Señor, es esa carga, eso que está ejerciendo presión. Mire, cuando una persona
Cuando a una persona le giran orden de captura, puede ser el hombre más macho de la tierra. Y ahí no existen los machos. Solo saber que donde solo le piden el DUI a usted, y como el sistema es mundial ahora, solo con su número de DUI lo agarran en cualquier parte donde se vaya, lo agarran. Al menos que usted se cambie de papeles y se ponga otro nombre, pero comete como 3 delitos más y son como 15 años más de los que ya tiene. O sea que está frito. Entonces, pero ahí la persona se da cuenta de lo que tiene, la libertad. Ahí la persona se da cuenta de que, que nosotros no podemos estar sustentados en lo que diga la gente. Ahí se acaban los amigos. Ahí se acaban los vecinos. Ahí se acaban los mismos hermanos de la iglesia. Ahí se acaba todo mundo. Ahí se acaba la iglesia. Ahí se acaba todo. Ahí solo está usted y usted solo. Porque a usted solo lo van a mandar a llamar. A nadie más. Y entonces es ahí en donde usted tiene que depositar esa presión, ese peso, esa carga y decir: Señor, yo no puedo, no puedo, no puedo. Solamente tú puedes, Señor. Deposito esto sobre ti, Señor. Yo confío que voy a salir adelante. Yo confío que tú eres el Dios poderoso. Yo no confío en los médicos, no confío en los abogados, no confío en los hombres, no confío en Estados Unidos. Confío que solamente tú eres el único por los siglos de los siglos que ha rescatado al ser humano. Dice acá: y Él, dice, te sustentará. Entonces, cuando eso que me está haciendo presión sobre mi vida, entonces yo me rindo y digo: no puedo. Mucha gente me pregunta: hermano, y mire, ¿cómo hizo para rebajar 150 libras en 6 meses sin enfermarse y sin morirse? Sencillo, le digo: rendirse. Si yo había intentado de una forma, había intentado de otra y de otra. Entonces armamos con un plan con mi hermano Adonías. Usted sabe que él vivía en Rusia, en Europa. Entonces vino específicamente a ayudarme con mi caso. Él allá vivía en Europa. Entonces vino a ayudarme específicamente. Me dijo: si vos te rendís, entonces yo te voy a ayudar. Entonces vino a ayudarme. Y entonces cuando uno está aquí, vaya, mira, entonces él me hacía la comida, aquí, acá, mira. Y entonces ahí le sale a uno el yo. Mira, yo, cállate. Mira esto, cállate. Mira aquí, cállate, te estoy diciendo. Si no es feo que le griten a uno, ¿verdad? No es feo. Pero uno tiene que darse cuenta. Es hasta ese momento que ya tu yo está a cero. Y entonces uno dice: yo voy a salir de este problema económico, me voy a ir a Estados Unidos, yo voy a salir así, voy a vender droga, voy a vender. Cállate. Es en las manos del Señor que tenés que depositar las cargas. Pero ahí está uno siempre queriendo opinar, queriendo decir, queriendo sugerir, queriendo hablar, que aquí no me toman en cuenta, que aquí esto, que aquí. Mientras sigas en ese estilo, puedes ser un gran evangélico. Por eso te digo, no estoy cuestionando tu salvación, pero tus cargas te van a matar. Te van a matar. Y te vamos a enterrar, joven. Te van a matar. Porque no perdonan. Pero se necesita rendirse.
En ese problema económico, se necesita rendirse. Rendirse. No puedo. Mire, y le vienen a uno chispazos. Mire, hermano, y si yo hiciera, no puedo. Ríndase. Mire, y no puedo. Pero ahí está uno queriendo inventar fórmulas, queriendo inventar atajos. Y entonces mientras estemos así, significa que Dios no te puede ayudar. Lastimosamente Dios no te puede ayudar, porque dice Él, el Señor dice: deposita sobre mí tu carga. Y entonces cuando tú la deposites, la carga, sobre el Señor, entonces dice su palabra, vea lo que dice el resultado, léalo usted mismo. Y Él dice, léalo, dice, y Él te sustentará. Eso en otra versión dice: entonces cuando tú deposites la carga sobre el Señor, entonces viene un resultado. Y el resultado es que yo te voy a apoyar, pues, para que lo entendamos. Entonces tú depositas tu carga, la presión que estás sintiendo. Entonces a partir de que lo hagas, entonces yo, dice el Señor, Jehová dice acá, no lo dice un político, no lo dice tu papá, no lo dice tu mamá, no lo dice tu tío rico, lo dice el Señor: yo te voy a apoyar en eso que estás pasando. Y entonces viene la respuesta del Señor para tu vida. ¿Cuál es el problema de muchos jóvenes que han estado en las drogas? O que han sido adictos a algo. ¿Cuál es el problema? No dejan su yo. Ahí está. Y ahí están opinando. Y ahí que no sé qué. No se quieren rendir. Y entonces mientras uno no se rinda, dice este versículo acá, que Dios no te da su apoyo. Mientras no te rindas, Dios no te da su apoyo. No te lo da. Porque el requisito para que el Señor te dé el apoyo y para que te sustente, que es lo mismo, esa palabra, y yo te sustentaré, lo que significa es: yo te voy a apoyar. Y eso es como, ¿cuántos han ayunado alguna vez aquí? Levante la mano, por favor. Mire, no le vaya a decir al cuerpo de hoy para mañana que va a ayunar, porque de ahora le agarra hambre. ¿Han notado eso? Mire, la cosa es que usted inicia con todo, pero ahí tipo 10 de la mañana usted se siente que camina así de lado, ¿verdad? Y a tipo 12 y ver toda la gente comiendo, entonces ya le empieza a dar un mareo a usted y un gran dolor de cabeza. ¿Se recuerdan de esos dolores de cabeza? ¿Eh? Pero entonces usted dice: ¿qué hago? Yo me recuerdo de una vez que estaba ayunando y entonces no sé qué, que andaba un dulce aquí, entonces se me olvidó y me lo metí. Y pero yo supuestamente como ahí hasta se le olvida a uno que está ayunando, ¿verdad? El diablo, el mero Satanás. Y entonces yo: estoy ayunando, Señor, ya lo perdí. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿O solo a mí? Y entonces me lo saqué: Señor, ya perdí el ayuno, Señor. Y entonces me fui a orar: Señor, perdóname. Vea que no me lo... Y entonces, y uno sigue. Y termina usted a las 5 de la tarde, entonces, y usted tiene la confirmación de Dios, porque Dios vio que usted se rindió. Pero si usted se come el dulce y como que nada, no, Dios tiene que hacer. No está rendido. Entonces cuando uno se rinde delante del Señor, entonces viene el apoyo del Señor para nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú te rindas, que nosotros nos rindamos. Y cuando tú echas esa carga, eso que te está haciendo presión, y lo echas sobre Él, y lo depositas sobre Él, no tienes trabajo, no se preocupe. Está pasando esto, Dios me va a sacar adelante. Esta otra situación estoy pasando, no se preocupe, Dios lo va a sacar adelante. Yo no dependo de un hombre, no dependo de mi jefe, no dependo de nadie. Yo estoy depositando esto que me ejerce presión, no en las manos de un banco, sino ni en las manos de alguien poderoso, sino que lo estoy depositando en las manos de Dios.
y que se haga la voluntad de Él. Entonces uno duerme tranquilo, vive tranquilo y siente la paz del Señor. Dice acá, con esto terminamos, y Él te sustentará. ¿Y qué más dice? No dejará para siempre caído al justo. O sea que Dios nunca dejará que fracasen todos aquellos que le obedecieron. Entonces por eso hay que confiar en Él. Pero el requisito es rendirse. Difícil, hermano, somos difíciles. Por eso le digo, somos difíciles. Somos difíciles. Difíciles. Pero cuando entendemos esta verdad, las cosas empiezan a cambiar. Empezamos a tener otro tipo de resultado. Usted que está quebrado, ¿por qué no va donde su acreedor y le dice: estoy en quiebra, hermano? Estoy en quiebra. ¿Por qué no va donde su acreedor y le dice: mire, o sea, ¿por qué no va al banco y en vez de querer seguir queriendo que puede, ¿por qué no va y le dice: mire, no puedo, ayúdeme? Eso es más honesto que seguir creyendo que se puede. Y entonces cuando las personas humanamente, usted ve a esa persona, mire, eso es bien verídico. Por ejemplo, mucha gente cree que a la gente que le dan visa es al que tiene dinero, y eso es falso. Usted va ahí a que le den la visa y ahí el hombre primero está en una cosa blindada. Usted nunca lo toca, o sea, solo lo ve y él con un micrófono le habla. Pero él se le queda viendo y le hace un par de preguntas. Y si usted halla la gracia en él, sí, ni le va a pedir nada. Es pura misericordia de Dios. Ahí usted puede estar yo he visto un montón de gente de saco y con un montón de volados ahí y cartapacios. Y el tipo le dijo: hola, apartate, le dice, apartate. ¿Y qué? Apartate. O el otro, porque es una cola. Así, no le pidieron nada. Pero he visto otra gente que le dice: mira, ¿y vos no tenés empleo? No, no tengo. ¿Y a qué vas? A quedarme. Ah, está bueno, te lo vamos a dar. Pero hay gente, o sea, el yo nuestro nos mata, hermano. Y eso es lo que dice el Señor. Esa carga hay que depositarla ahí. Y cuando tú te rindes, entonces viene el apoyo de Él, y la mano de Él, y la misericordia de Él. ¿Por qué esta iglesia ha sobrevivido 26 años? Con toda la carga. ¿Sabe por qué? Sencillo. Porque esta iglesia no depende de ningún rico, ni de los diezmos suyos, ni de los diezmos de nadie. Esta iglesia depende específicamente del Señor. Están depositadas todas sus cargas. Pero hay que rendirse. Y eso cuesta. Muchas veces nos lleva años, muchas veces nos lleva décadas, y muchas veces nos vamos a morir siendo creyentes, pero nunca, no le estoy diciendo que no se va a salvar, pero nunca aplicó esto. Es triste ver jovencitas dentro de la iglesia, de esta y de muchas otras, que se desesperaron, se loquearon, y con el primer peludo que les ofreció esto y lo otro se fueron. Qué triste. Porque probablemente depositaron su carga por un tiempo, pero esto no es por un año ni por dos, es perenne.
O sea, no es que ya estuvo. No, esto es todos los días de rendirse. No es porque ya lo hizo el mes pasado, ya ahora ya no, es todos los días. Y eso cuesta, porque a veces uno piensa, no, si ya lo hice hace un mes.